días, buenas tardes y buenas noches para todos los seguidores y todo aquel que ve y sigue nuestra página de IFA Ineate Aye. IFA es la luz del mundo, IFA es quien ilumina el mundo. Yo soy Eddie Redondo Valdés, Oni Changó, Abuelo Rumila, Ofuncana, Babalawo, Ofuncana. En el día de hoy estaremos hablando del Odun Difa Iwori Ofun. Es un Odun Difa que yo le tengo mucho cariño, mucho respeto, dada la situación de que mi padrino es Iwori Ofun. Y entonces es un Odun Difa que yo siempre he estudiado, he analizado y he tratado la manera de interpretar lo que es Iwori Ofun lo mejor posible, dado que mi Oluo Siwayu es Iwori Ofun. Bueno, como les iba diciendo, hoy vamos a estar hablando de Iwori Ofun. Iwori Ofun es un Odun Difa que, según IFA, es uno de los 3 Odun más importantes de IFA, o que guarda más secretos relevantes sobre IFA. Iwori Ofun, por mandato de Olofin le dio el H del baño lustral. Iwori Ofun tiene el H y la virtud de a sus hijos, a los iniciados en IFA y iniciados en esta religión, Iwori Ofun tiene el poder de darle el baño lustral para que ellos renazcan sin arrastre, porque este baño es para quitar arrastre que venga con la persona, que tenga consigo la persona de años pasados o debido a nacimiento con ciertas problemáticas y que ha venido arrastrando a la persona por su estancia terrenal. Y entonces Iwori Ofun, gracias a Olofin y por el mandato de Olofin le dio el H y la virtud de poderle quitar a todos sus hijos ese arrastre por el cual podían traer y tuvieran una iniciación limpia para poder tener una vida próspera en la tierra. Entonces, Iwori Ofun es un Odun Difa que se remonta años y años y años atrás en lo que es la historia de la humanidad y en la historia de la tierra, porque Iwori Ofun se remonta a los años de los dinosaurios. En Iwori Ofun nacieron los dinosaurios y nos explica la causa de por qué mueren los dinosaurios, porque los dinosaurios no se adaptaron a los cambios tan repentinos que hubieron de clima. Y entonces ya este Odun nos viene aconsejando de que los hijos de Iwori Ofun tienen que saber adaptarse a problemáticas o a situaciones que se le puedan venir a la vida de ellos, y entonces para que no hayan males mayores y no tengan pérdidas mayores, tienen que saber adaptarse a las circunstancias y a las condiciones de los problemas que puedan surgir en el momento para los hijos de Iwori Ofun. A ver, otros datos importantes para Iwori Ofun. Iwori Ofun es un Odun Difa que hay que adorar mucho a Yemayá. Yemayá es una oricha que es muy importante, igual que Shangó, igual que Echu, igual que Olokun, igual que Odudua. Estos son los orichas que más tienen que ver con este Odun Difa. Para las mujeres que sean Iwori Ofun, hay que tener mucho cuidado con el tema de los ovarios y en cuanto a los partos, porque en Iwori Ofun nació el poder y el H de hacer parir a las mujeres, porque las hijas de Iwori Ofun tienden a tener problemas a la hora de
de lograr quedarse en estado y lograr que los niños nazcan saludablemente, ¿sabes? Y Boris Ofun tiene ese H y tiene esa virtud a través de obras que se le hacen a Yemayá, porque aquí a Yemayá se le da guanajo, se le da tolo tolo, se le da guanajo a Yemayá a la orilla del mar. Entonces, este se sancocha con agua de río y se toma durante 7 días. Se toma durante 7 días y se bebe, o sea, durante 7 días se bebe como un cocimiento. Y entonces eso ayuda a que la mujer pueda quedar en estado, siempre siendo mujeres que vengan bajo la sombra de este Ordun de Ifá, que sean hijas de este Ordun de Ifá y Boris Ofun y sean Oni Yemayá. También, obvio, todo hay que preguntárselo a Ifá. Todo hay que consultarlo con Ifá. Antes de hacer cualquier tipo de obra, siempre se consulta con Ifá. Y si Ifá ve que es favorable, si Ifá ve que es favorable hacer esta obra, pues esta obra se hace. Y Boris Ofun para los Okuní, para los hombres, tienen que tener mucho cuidado con lo que es el temperamento. El temperamento es muy importante para los hijos de Boris Ofun. Y Boris Ofun, en los hombres, tienen un Egun, que es un Egun que fue en el ayer, un Egun hombre, un Egun Okuní, muy violento. Muy violento. Entonces Boris Ofun tiene que tener cuidado con esa violencia, con esa impulsividad y partir por la primera y tomar un arma. Y Boris Ofun no puede andar con armas arriba ni puede levantar la mano a nadie, porque Boris Ofun puede matar a una persona en un acaloramiento, puede matar a una persona y puede ir hasta preso. Entonces, si Boris Ofun va preso, le va a costar mucho trabajo salir de prisión. Porque dice Boris Ofun, a la persona le vienen 3 suertes, pero antes que le lleguen las 3 suertes, tiene que tener mucho cuidado con ir a prisión. Pero esto se ve mayormente en los hombres. Por eso los hombres tienen que tener cuidado con esos impulsos. En Boris Ofun hay un gran refrán que dice: cría cuervo que te sacarán los ojos. Ogún crió al cuervo y al final el cuervo se le viró a Ogún y esto enfermó a Ogún. Ya después hablaremos bien del camino este, pero Boris Ofun tiene que tener cuidado con quién cría. Hijos que no sean de Boris Ofun, tiene que tener cuidado con criar hijos que no sean propios de él, por esta situación. Por cría cuervo y te sacarán los ojos. En este Ordun de Ifá habla del odio de los hijos hacia los padres, por malas conductas de los padres hacia los hijos. Entonces, los hijos de Boris Ofun tienen que tener cuidado a la hora de tener hijos, de darle una buena educación a los hijos, pero darle un calor paternal o maternal, sino un calor familiar, para que los hijos no crezcan con este odio, porque es muy importante este dato. Hablaremos de 3 caminos o 4 caminos de Boris Ofun. Quiero hablarle del camino de la Virgen del Rosario, que es un camino muy bonito que tiene Boris Ofun. En este camino, Orúmila venía huyendo de sus enemigos, pero que en la huida a Orúmila se le olvida recoger su óculos. Y entonces, en lo que él está huyendo, la única puerta que ve abierta es la puerta de una iglesia, y él entra a refugiarse en la iglesia. Pero cuando llega a la iglesia se acuerda de que no llevaba con él el école para poder hacerle adivinación a Ifá, y Ifá le recomendara qué podía hacer y qué debía hacer para poderse salvar de esta problemática que tenía, que sus enemigos
que estaba siendo perseguido por sus enemigos. Perdona. Entonces, Orúmila lo que vio fue un rosario y con otros ingredientes, junto con el rosario, confeccionó un école. Y con este école pudo hacer adivinación, que se ve este Odun Ifá y Worio Ofun, donde Ifá le recomendaba que le rogara a la Virgen del Rosario, porque esa iglesia era la iglesia de la Virgen del Rosario. Entonces, así lo hizo Ifá, le rogó a la Virgen del Rosario y se pudo librar de los enemigos que venían persiguiéndolo, y así se pudo librar Iborio Ofun. A ver, Iborio Ofun tiene que ser muy buen hijo. Iborio Ofun, para tener éxito en la vida, tiene que ser muy buen hijo. Y si la madre es difunta, o sea que la madre de Iborio Ofun es muerta, tiene que atender mucho al espíritu de la madre, para tener siempre la bendición del espíritu de la madre, para que pueda ser grande en la vida. En Iborio Ofun se dice que el ahijado salva al padrino. En Iborio Ofun, el ahijado salva al padrino, y esto lo justifica un gran camino, donde Orúmila querían sacrificar a Orula. Y ¿qué pasa? Que el verdugo era ahijado de Orula. Y entonces Orula se encontraba allá en la guillotina para ser sacrificado, porque en este Odun Ifá habla la guillotina, en este gran Odun Ifá. Entonces, cuando el verdugo se da cuenta de que al que él iba a sacrificar era a Orúmila, que era su padrino, el verdugo se niega a sacrificar a Orúmila, y él dice: no, este hombre es más que inocente, porque este hombre lo único que ha hecho en la vida ha sido salvar personas y salvar la humanidad. En todo caso, si hay alguien a quien sacrificar, sacrifíquenme a mí, que he dado fin a muchas vidas en este mundo. Y autoseguido, el ahijado, o sea, el verdugo, le perdona la vida a su padrino y lo deja ir. Y de esta forma, Orula se puede librar de la muerte. O sea, que el ahijado salva al padrino. Este es un Odun Ifá de que los padrinos siempre tienen que tener buena relación con los ahijados, para tratar de que los ahijados tengan con el padrino una buena relación, porque si el padrino no da un buen ejemplo, el ahijado no puede seguirlo. Es muy importante esto, los babalawos, que sean hijos de este gran signo de Iborio Ofun, sean muy buenos padrinos, y siempre traten la manera de que si el día de mañana hay una falta entre los ahijados y el padrino, siempre tratar de que no sea de parte del padrino, porque el ahijado siempre, más tarde o más temprano, va a hacer algo por el padrino. Entonces, este es un Odun Ifá muy importante para mí, porque es un Odun Ifá que nos da muchas enseñanzas. En este Odun Ifá hay otro gran camino, pero este camino, quiero explicar yo algo antes de explicar el camino. Yo siempre le digo a mis ahijados que, en dependencia del signo que sea, hay que ver cuál es el ángel de la guarda de la persona. Porque en cada Odun Ifá, un oricha hizo cosas que no hicieron otros orichas. Un ejemplo, por poner ejemplo. En Iborio Ofun, Obatalá hizo cosas que a lo mejor el Legua no la hizo, que a lo mejor Changó no la hizo, que a lo mejor Yemayá no la hizo. Perdón. Entonces, hay que tener ese análisis presente a la hora de hablar Ifá, o a la hora de llevar Ifá a la vida de las personas. Hay que ver primeramente el ángel de la guarda de la persona. El oricha a la batoría de la persona, hay que ver primero cuál es. Número 2, otro dato, la oración profética que venga con la persona,
porque a lo mejor la oración profética no tiene que ver con ciertos acontecimientos que se dieron en el lockdown, pero hay otras historias con otros acontecimientos que sí tienen que ver con la oración profética. Bueno, esos son los que se aplican a la persona. Hay que tener bien presentes estos dos datos a la hora de aplicar IFA o aplicar un lockdown a una persona, buscar oración profética con el camino idóneo y ver qué hizo y qué no hizo su ángel de la guarda en ese orden. Bueno, entonces dicho esto, quería hablarles que los hijos de Iborio Fun, que sean Olor Batalá, que sean hijos de Obatalá, que sean hijos de Obatalá, y me atrevería a decir de piel blanca, porque ya el camino que les voy a contar entenderán el porqué de piel blanca, tienen que tener mucho cuidado con lo que voy a explicar ahora a continuación en este camino. Hay un camino en Iborio Fun que fue donde Obatalá o Chanlá mató por primera vez. En este camino, Obatalá tenía una gran cría de palomas blancas, una gran cría de palomas blancas, pero tenía un palomo que le gustaba irse a volar lejos y siempre traía palomas, salía y traía palomas. Entonces Obatalá le advierte que siempre que saliera en busca de palomas, trajese o trajera palomas blancas, que no trajera palomas oscuras, que trajera palomas blancas para conservar esa línea de palomos blancos. Entonces un día este palomo voló un poco más lejos y llegó a las tierras de Ogún. Llegó a las tierras de Ogún, donde en la tierra de Ogún las palomas eran negras. Y se enamora de una paloma negra, que era tan negra la paloma esta, que brillaba. Entonces él se la lleva para el palomar de Obatalá y la esconde y empiezan a tener vida a escondidas de Obatalá. Y entonces las crías de paloma que fueron naciendo empezaron a nacer blancas con pinticas negras. Y empezó poco a poco a crecer esa cría de palomas blancas con pinticas negras y empezó a haber problemas en el palomar de las palomas blancas con las palomas pintadas. Entonces fue tanto el alboroto que Obatalá va a observar a ver qué era lo que pasaba en el palomar y se dio cuenta de que habían palomas blancas pintadas, teñidas con pintas negras. Y entonces Obatalá se enfadó mucho, que empezó a matarlas y a arrancarle las cabezas con su propia boca. Esto llegó a oídos de Olofin, donde Olofin mandó a citar a Obatalá a ver lo sucedido. Obatalá, antes de ir a presencia de Olofin, va a ver a Orúmila, donde le hace adivinación y le ve este Odundifá y Iborio Fun. Y entonces Orúmila le recomienda hacer el bo y buscar mucho quimbombó y limpiarle la boca con quimbombó a Obatalá antes de que Obatalá hiciera presencia en casa de Olofin. Entonces cuando Obatalá va a casa de Olofin y hace presencia en casa de Olofin, llega con la boca limpia, sin rastro de sangre, y le niega a Olofin del problema existido, y al no haber prueba no se pudo culpar a Obatalá. Entonces, moraleja, esto es un consejo que doy yo a mi análisis y a los estudios que he hecho. Los hijos de Iborio Fun que sean Olor Batalá, de piel blanca, es aconsejable que vivan con personas de su mismo color blanco, para evitar que Obatalá pueda interferir en la vida matrimonial de este hijo de Iborio Fun, Olor Batalá, de piel blanca. Entonces, para evitar estas situaciones,
es favorable que un hijo de Igorio Fun o los Batala de piel blanca viva con mujeres blancas, para que sea un matrimonio bendecido por su propio ángel de la guarda y sea un matrimonio duradero y no un matrimonio corto. Perdona. Entonces, hay otro camino que se llama el camino de la araña. Este es un camino bien interesante, porque esto es un camino que da un mensaje muy claro y da un mensaje bastante radical para los hijos de Igorio Fun Babalaguos. Los hijos de Igorio Fun Babalaguos. Es el camino de la araña. Érase una vez la araña, estaba pasando muchas necesidades. Estaba pasando mucha hambre y no tenía cómo adquirir su comida. Entonces va al pie de Orúmila, va al pie de Ifá, por adivinación, para ver cómo podía resolver su problema y podía mejorar su vida. Orula le hace adivinación a la araña y le aconseja que hiciera lo mismo que hacían sus hermanas, que se escondieran debajo de la tierra y que salieran sorpresivamente y atraparan a sus presas y pudiera comer. Pero la araña no estaba conforme, porque la araña, que tenía aire de grandeza y quería ser un poco superior a sus hermanas. Entonces va de nuevo a casa de Orúmila y le dice a Orúmila que le diera, por favor, algo que le sirviera para ser grande. Entonces Orúmila le hace el bo nuevamente y le aconseja, cuando le hace el bo, que nunca sintiera placer cuando capturara a sus presas para comer. Entonces a la araña le empieza a salir un hilo invisible, donde ella empezó a tejer su tela de araña. Y ahí en esa tela de araña empezaron a caer su comida. Y los insectos empezaron a pegarse y no se pudieron escapar. Y de esta forma la araña empezó a obtener la comida y empezó ya a dejar de pasar hambre y de pasar necesidades. Pero pasado el tiempo, la araña empezó a sentir placer cuando capturaba a sus presas y desmembraba y se comía a sus presas. O sea, ya automáticamente la araña empezó a caer en el lolsorbo y en el tabú que le había puesto Orúmila al darle esta virtud y este haché. Entonces, fue tanta el placer que empezó a sentir la araña cuando empezó a capturar su presa y a comer sus presas, que se volvió mala la araña. Y de esta forma adquirió muchos enemigos. Y uno de estos enemigos eran las hormigas. Entonces las hormigas fueron pacientes. Y con el pasado de los años, la araña se empezó a poner vieja de los años y más cansada. Entonces aprovecharon un día y empezaron a aflojarle las telas de araña donde las tenía puestas. Entonces la araña siente ese ruido y sale a ver qué era lo que pasaba. Sin darse cuenta, empieza la araña a enredarse en su propia tela de araña, donde no pudo escapar y se quedó atrapada ahí. Entonces, al pasar de los días, perdió la fuerza la araña y las hormigas aprovecharon y se subieron arriba de ella y empezaron a desmembrarla y se la comieron. Moralejas y consejos de este camino, de esta historia o este pataquí de Igorio Fun. Que Igorio Fun tiene que tener mucho cuidado a lo largo de su vida, como Babalawo empiece a acumular enemigos pequeños, porque Igorio Fun siempre se va a sentir superior a las demás personas. Igorio Fun siempre se va a sentir superior a las demás personas. Y entonces por eso digo así, pequeños enemigos, porque para Igorio Fun van a ser pequeños enemigos.
Entonces, Iborio Fun no puede alegrarse ni sentir placer cuando le haga daño a las demás personas, porque eso es un gran tabú y un gran obsorbo para los hijos de Iborio Fun, porque va a sembrar muchos enemigos por el camino y un día va a tener un fallo, y cuando tenga ese fallo o tenga esa desgracia de la vida o, o esa caída o esa pérdida de la vida, los enemigos, o escasez de salud, los enemigos se van a aprovechar, se van a unir, porque en la historia hace mención a las hormigas, y las hormigas, aunque sean animales pequeños, son animales que trabajan en grupos. Y o sea, no van a ser una sola persona, van a ser varias personas que se van a unir para destruir a Iborio Fun. Entonces, para los Babalaos, hijos de este gran signo Iborio Fun, tienen que tratar a lo largo de su vida no acumular enemigos, ni alegrarse, ni sentir placer del mal que le hagan él a sus enemigos ni a sus semejantes. Hay que tener mucho cuidado con esto. Iborio Fun, un gran Odun de Ifá, importante para Iborio Fun. Iborio Fun es aconsejable y es recomendable reforzar a Ogún. Es muy favorable reforzar a Ogún para Iborio Fun. Les había hablado de la historia en Pataquín, de cría cuervo que te sacarán los ojos, donde Ogún crió al cuervo, pero ya cuando el cuervo fue adulto, se volvió enemigo de Iborio Fun y consigo se buscó aliados para poder derrotar a Iborio Fun. Pero ¿qué pasa? Que del disgusto tan grande que sintió Ogún al ver que al que había criado durante tantos años se había convertido en su enemigo, que Ogún se enferma. Entonces esto llega a oídos de su hermano Ogún Dairete, Ogún Daquete, Ogún Daquete, donde acude a donde estaba su hermano Ogún y le hace adivinación con Ifá, y le ve este gran Odun de Ifá de Iborio Fun, donde le recomendó hacer el bo y darle un acucó a Echu con bobo, heré y demás ingredientes. Ogún hace la obra de vida y se logra librar del loro y de los aliados del loro que querían acabar y derribar con Ogún. Por eso es el gran refrán de este Odun que dice: cría cuervo que te sacarán los ojos, y te sacarán los ojos. Es por esta historia. También este Odun de Ifá, como estaba explicando ahorita, hay que criar a los hijos con mucho amor, con mucho cariño, tratar de que los hijos estén bajo tu seno y darle mucho amor, porque habla el gran odio y rencor de los hijos hacia los padres. Hay otra historia en este gran Odun Iborio Fun, en este gran signo, que es el hijo, o la hija, mejor dicho, perdón, la hija del pescador y Yemayá. Este era un pescador que tenía una mujer que siempre que quedaba en estado no lograba a sus hijos. Entonces tanta fue la preocupación de este hombre y los deseos de que esta familia pudiera tener un hijo, que fueron al pie de Ifá por adivinación. Entonces Orúmila le hace adivinación al pescador y a la mujer, y les ve este Odun de Ifá, Iborio Fun, y le dice que para que pudieran tener el hijo que deseaban, tenía
que primero pedirle permiso a Yemayá, y después de pedirle permiso, pedirle lo que quería que Yemayá le concediera. Entonces, ellos fueron al pie de Yemayá, él le pidió permiso a Yemayá y después le dijo a Yemayá lo que quería que Yemayá lo ayudara a conceder, que era tener hijos. Entonces, Yemayá le plantea al pescador que sí, que iban a tener una hija, pero que esa hija, cuando fuera ya señorita mayor de edad, tenía que comprometerse con un hijo de ella que estaba al cuidado de Orúmila. Cuando Yemayá le dice esto al pescador, el pescador se dice: ¿para qué tuve que ir yo al pie de Orúmila, pudiendo yo venir directamente al pie de Yemayá? Y entonces el pescador se retira con su mujer. En la continuidad de los meses, la mujer del pescador logra quedar en estado, logran tener a su hija, pero la mujer del pescador siempre le acordó al pescador el pacto que habían hecho con Yemayá. La hija creció y se hizo una señorita muy bonita, y también creció el hijo de Yemayá, donde estos se conocieron y querían formalizar su vida, donde el pescador siempre estuvo en contra, y cada vez que salía a pescar el pescador se llevaba a su hija para que su hija siempre estuviera al lado de él y él poder observar a su hija de que no se fuera con el hijo de Yemayá, que era Babalawo. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de los días que sale el pescador con su hija al mar a pescar, se cae la hija del pescador al agua y el pescador se tira a salvarla. Pero con tanto sacrificio y con tanto esfuerzo logra sacarla, que él al final termina ahogándose en el mar, surgiendo ahí o cumpliéndose ahí un cambio de vida. Entonces, al pasar de los meses, la hija del pescador al final termina casándose con el hijo de Yemayá, que era Babalawo. Moraleja de este Ordun: mujeres, hija de este signo Ivorio Ofun, favorable para ella casarse, tener un matrimonio de éxito y tener un matrimonio con muchos hijos y mucha felicidad, es recomendable estar con Babalawos. Las hijas de Ivorio Ofun que sean Oni Yemayá, es favorable estar con hijos de Yemayá que sean Babalawo. Esto es otra historia muy bonita del Ordun de Ifá, Ivorio Ofun. Y bueno, y creo que hemos hablado bastante de este Ordun. Es un Ordun bastante bonito. Es un Ordun que, para todo el que nace en la religión y se hace Babalawo, tiene el gran poder de limpiar todo arrastre que pueda traer la persona y pueda nacer en esta religión limpia, depurada, y tener éxito y una trayectoria favorable en la tierra. Bueno, sin más, nos vemos en otro video hablando de otro gran Ordun de Ifá. Me despido sin más. Que Olodumare, Orúmila, Ifá llene sus casas de muchas bendiciones miles, de muchos éxitos, y nos vemos en otro video de Ifá Inati Ayé. Ifá es la luz del mundo, Ifá es la luz que ilumina al mundo. Chao, hasta luego.